que involucran las identidades trigonométricas. Empezamos con Pitágoras. En Pitágoras vamos a tener el cateto contiguo, el cateto o cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Y estas son las fórmulas que definen las funciones trigonométricas que es seno, coseno, tangente. Y aquí pues esto es un despeje. Los valores para este tipo de ángulos están entre 0 y 1 porque el ángulo con el que estamos trabajando está entre 0 y 90 grados. Cuando nosotros tomamos los recíprocos, definimos otras funciones, ¿sí? Y este es el maravilloso teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y se puede probar esta identidad que es la principal relación de la trigonometría. De hecho, se le llama relación fundamental de la trigonometría o igualdad pitagórica. También tenemos tangentes, consecantes, ¿sí? Los ángulos complementarios. Tenemos los valores para ángulos que son especiales como el de 45 grados, el de 30 y el de 60. Así como está esto, jóvenes, se puede sacar. Tienen un triángulo equilátero, todos son de 60. Si dividen el triángulo a la mitad, se forma un triángulo rectángulo y entonces tienen de 30 y 60. Al dividirlo a la mitad, este se vuelve un medio y estos valores son los que ustedes van a utilizar. Cuando estemos trabajando y necesitemos, lo van a dejar expresado de esta forma, no me van a poner decimales, van a utilizar estas fracciones, ¿sí? Así que, y esta es una bonita forma de recordar cómo encontrarlo. Si no se acuerdan, hacen su triángulo equilátero, lo dividen, lo sacan y hacen esto. Bien, aquí hay un resumen. Las razones, si nosotros consideramos una circunferencia de radio 1, fíjense qué sucede con, aquí tengo el ángulo alfa, qué sucede con este pedacito que está aquí y con la altura. Resulta que este pedacito que está aquí es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Pero entonces el seno de alfa se define entre uno, es decir, y, la altura y en un triángulo unitario es seno del ángulo que se obtiene. Y x es este pedacito, es el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Entonces esto es importante porque nos ayuda a hacer más cosas. Acá vemos una cosa que se llama razones y proporciones y se maneja de esta forma. Y aquí vemos cómo se van comportando los valores. Acuérdense que este es un círculo unitario, ¿sí? Y estos son los diferentes valores con los que se están trabajando. Me regreso acá. Esta es la recta tangente que pasa por el punto de corte del radio que subtiene este pedacito, que es el valor del seno. Entonces resulta que este es el valor de la tangente. Y aquí se ve más claramente. Bien. Entonces aquí ya hablamos de un ángulo mayor de 90 grados y te muestran cuáles son los diferentes valores. Un ángulo mayor de 180 grados, te dicen los signos. Este es un ángulo mayor de 270 grados, igual te dan los signos. Aquí tienen los ángulos más importantes y aquí tienen los valores de estas funciones. ¿Sale?
Aquí está en grados y aquí está en radianes. Bien. Aquí tienen los signos, los valores posibles. Ajá. Y esos ya son las identidades. Es 180 menos alfa. Y aquí está la gráfica que lo muestra. Eso lo voy a demostrar y lo voy a repasar porque se supone que ya pasaron trigonometría. Solo es recordándoles las fórmulas. ¿Sí? Este es 180 más alfa, 360 menos alfa. Aquí solamente es menos alfa. Aquí son ejemplos que se realizaron. Si tienes 870, ¿qué estás haciendo acá? Lo divides entre 362 y te sobran 150. Esta es una forma de dividir también, ¿sí? 870 entre 360, su resultado es 2 y te sobran 150. Entonces pones acá que el ángulo de 870 es igual a seno de 150 y entonces ya haces tu identidad de 180 y te queda de esta forma y entonces este es el valor. ¿Sale? Este hace lo mismo. Voy mostrando. Bueno, aquí está la definición de radián, jóvenes. Este es el valor del radio y la misma longitud que tiene el radio se cubre sobre la circunferencia y entonces este ángulo es el radián. Bien, lo mismo que teníamos antes. Esta y esta, bueno, aquí no se ve por alguna razón extraña, pero es la ley de senos y la ley de cosenos. También la tenemos que tener claras y recordarlas. Son las identidades. Aquí hay un esquema. Esta tabla. Identidades trigonométricas en función de las otras 5. O sea, el seno, ¿cómo se puede escribir como seno? Pues seno. Como coseno de esta forma, como tangente de esta forma. Esta es una tabla de conversión del seno a las otras 5 funciones trigonométricas. Las identidades pitagóricas, esa es la fundamental y estas se derivan de esta primera. Este es Pitágoras, visto con los cuadrados. Son tangente. Y entonces ustedes hacen este ejercicio. Y las identidades, identidades para la suma y diferencia de ángulos, aquí están. ¿Sí? Y con estos van a sacar si teta y phi son iguales los ángulos dobles. ¿Ok? Esa es una demostración geométrica. Acá se construye un triángulo rectángulo. Recuerden que es el círculo unitario. Por eso es importante. Vean cómo se ve, no sabes realmente los valores. ¿Por qué? Porque no le pusieron en el esquema los datos. Este es el origen, este es X, este es Y, el círculo es unitario. Y entonces, si el círculo es unitario, este cateto vale. ¿Cuánto vale? Según lo que vimos. Coseno y este cateto vale seno, es decir, aquí tengo coseno de phi y aquí tengo seno de phi. ¿Sale? Entonces, tenemos estas identidades. Estas son las identidades de los complementarios, de los suplementarios que ya tenían y las identidades del ángulo doble. Todas estas las sacan en base a estos círculos. No pierdan de vista que el círculo es unitario, por eso pueden hacerse las pruebas usando los círculos. Bien. Y esa es una combinación de identidades. Esto es solo para recordarles. Bueno, aquí ya son notas históricas. Me voy a saltar. Eso es solamente para recordarles todo lo que tiene que ver con las identidades trigonométricas. Bien. Entonces, esta es una presentación que hice con la maestra Heidi y vamos a empezar con este tipo de integrales que son las identidades las integrales trigonométricas. Lo que observamos acá es que tenemos
2 exponentes. Aquí tengo seno y coseno y aquí tengo secante y tangente, ¿sí? M y N son cualquier entero positivo. Entonces, dice, para encontrar la antiderivada o primitiva para esas expresiones, se debe intentar separarlas en combinaciones de integrales trigonométricas, a las que se puede aplicar un cambio de variable. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos de la derivada del seno? Que es el coseno, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de la derivada del coseno? Que es el menos seno. Entonces, con estos dos vamos a estar trabajando. Si encontramos estas dos en una sola integral, recordamos esto de la derivada y hacemos cambios que nos ayuden a resolverlo. Igual estos están relacionados a través de sus derivadas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues es un ejemplo. Si tenemos seno a la quinta de x por coseno de x, hacemos un cambio de variable u igual a seno de x, y entonces la derivada de u es igual a coseno de x diferencial de x, y hacemos la sustitución y queda más sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos observar? Que vamos a usar estas identidades trigonométricas. Ese es el coseno de 2x usando seno al cuadrado y ese mismo coseno de 2x usando coseno al cuadrado. Y la maravillosa identidad pitagórica fundamental. Bien, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? N tiene la forma 2K más 1, o sea, es impar y positiva. N acompaña al coseno. Así que nosotros vamos a separar un coseno y vamos a convertir los que están al cuadrado como 1 menos seno cuadrado. Y ya que lo convertimos a esto, multiplicamos y usamos esta técnica acá. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo. Tenemos seno al cuadrado de coseno al cubo. Muy bien. Tenemos esto, tomamos el seno cuadrado y lo dejamos tal cual. Separamos uno de los cosenos y convertimos en otro coseno cuadrado, en este caso medio cuadrado porque era cubo, en 1 menos seno al cuadrado. Y entonces, este coseno de x por diferencial de x, si hacemos u igual a seno de x, la diferencial de u es coseno de x diferencial de x. Hacemos la sustitución, observamos qué es lo que nos da el producto de u cuadrado por 1 y el producto de u cuadrado por u cuarta. Hacemos la integral usando lo que es la integral de x a la n, en este caso es u a la n, y regresamos a los valores de x. Entonces, hacemos estas igualdades y obtenemos la solución. Ese es el más sencillo de los casos. Es usar la identidad trigonométrica despejando coseno cuadrado y la derivada de u, que es derivada de seno, es el coseno. Ahora si tenemos coseno a la quinta nada más, o sea, el chiste es el coseno sea impar. Sacamos un coseno y convertimos todo en seno. Y nuevamente tenemos un polinomio haciendo u igual a seno de x, un polinomio sobre u. Y hacemos esto. ¿Preguntas de esto? Bien. Entonces, ahora al revés. Vamos a pensar que lo que acompaña al seno es impar. ¿Sí? Si lo que acompaña al seno es impar, sacamos uno de ellos y convertimos el cuadrado en coseno. Y entonces voy a tener el producto del coseno y
hacemos u igual a coseno y la derivada de u es menos seno de x diferencial de x. Es la misma técnica, pero usando el seno. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Seno al cubo de x por coseno a la cuarta de x. Aquí tenemos que el coseno es a la cuarta. Entonces, como es par, nos fijamos en este. Si fuera impar, usamos la técnica anterior. Como es par, nos fijamos en la del seno. Y el seno es impar. Entonces, si es impar, separo un seno y el seno cuadrado lo convierto a la identidad con coseno, hago el producto, variable y nuevamente fácilmente hasta regresar a las funciones originales. Y dice ahora, si las potencias de ambos son pares y no negativas, tenemos que usar repetidamente estas identidades que son las de el ángulo doble, ya sea seno cuadrado o coseno cuadrado, para convertir el integrando a potencias impares del coseno y proceder como en el primer caso. Entonces, primer punto en las identidades, cuando veas el producto tiene que estar el seno con el coseno y la tangente ¿con quién? Con la secante. ¿Por qué? Porque estas dos también se relacionan como vimos en las identidades trigonométricas. Segundo punto, si tenemos el coseno impar, separamos uno para que quede par y usamos la identidad trigonométrica del seno. Si tenemos el seno impar, separamos uno y usamos la identidad trigonométrica con el coseno y usamos las derivadas. Ahora, si ambos son pares y no negativas, vamos a usar eso. ¿De qué forma? Entonces, coseno cuarto de x. El coseno al cuadrado es 1 más coseno de 2x entre 2. Entonces, tomo 1 más coseno de 2x entre 2 elevado al cuadrado. Elevo al cuadrado y me da esto. Aquí es un cuarto, puedo integrar tranquilamente. Aquí es coseno de 2x sobre 2. Puedo usar cambio de variable y es porque está solito. Y aquí me queda otra vez coseno al cuadrado. Entonces vuelvo a utilizar la identidad que tenía porque es un exponente par. Entonces ya que vuelvo a utilizar la identidad que tenía, resuelvo con cambio de variable si quiero o directamente como está aquí. ¿Ok? Bien. En estos ejercicios estoy haciendo los pasos directamente. Entonces, ¿qué pasa con secante de x y tangente de x? Igual van a tener dos exponentes. Y me dicen aquí la condición m es igual a 2k, donde m es par y positivo. Si m es igual a 2k, ¿qué cambio voy a hacer? Saco secante cuadrada de lo que está aquí y aquí dejo secante cuadrada de k menos 1 y lo convierto a tangente. Lo convierto a tangente, me queda tangente y me queda secante. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Adivinen cuál es la derivada de la tangente. Cuadrada. Secante cuadrada. Por eso sacamos secante cuadrada. Así como la derivada del seno es coseno y sacamos un coseno para que sea la diferencial de u. Aquí la derivada de la tangente es secante cuadrada, entonces sacamos la secante cuadrada para tener la diferencial de u asegurada. Y lo convertimos todo a tangente. Si n es igual a 2k más 1, impar y positiva, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos la tangente y sacamos la secante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencial de secante?
Es secante de x por tangente de x, ¿verdad? Entonces, convertimos todo en secante y usamos u igual a secante y su diferencial va a ser secante de x y tangente de x. ¿Cuál es el chiste de este método? Construir las diferenciales. La derivada del seno es el coseno. Construyes coseno de x, diferencial de x. La derivada de coseno es el menos seno. Construyes seno de x, diferencial de x. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces construyes la secante cuadrada. La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Construyes secante de x por tangente de x. Y todos los demás se quedan con la función del cambio de variable que estás tú construyendo. Lo conviertes todo y entonces al hacer tu cambio de variable te queda simplemente la integral de potencias de u. Si no hay factores secantes y la potencia de la tangente es par, entonces lo conviertes. Tangente cuadrado y te queda de esta forma, ¿sí? Si la integral es de la forma secante a la m de x diferencial de x, donde m es impar y positiva, entonces usas integración por partes de manera adecuada. Tienes que desbaratar esta m, lo separas en dos y en uno pones la u y en el otro la diferencial de b. Si ninguna de las primeras cuatro guías aplica, intenta convertir el integrando en senos y cosenos para hacerlo más sencillo. ¿Sale? Bien. Estas que están aquí, entonces, cuando veas un producto, lo que tienes que hacer es buscar la parte de la diferencial, construirla y convertir todo lo demás en la otra función. Así está. Aquí termina esta parte de integrales trigonométricas. No es sustitución, son trigonométricas. Tienen ustedes las funciones trigonométricas. Aquí inicia el tema de sustitución trigonométrica. En esta, pues es Pitágoras quien va a marcar la pauta. Nosotros vamos a fijar, no sé por qué, bueno, no se puede. Nosotros nos vamos a fijar en estas raíces. Pueden no tener las raíces, simplemente es una constante elevada al cuadrado y una función elevada al cuadrado. Aquí tengo una resta, aquí tengo una suma y aquí tengo otra resta. Estas dos, en una está primero la constante, en la otra primero está la función y aquí es las dos pues, en sumas, ¿sí? Con eso nos vamos a fijar en Pitágoras y en las identidades pitagóricas, que son seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, pero despejo coseno cuadrado, ¿ok? Y aquí 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada, o al revés, tangente cuadrada es igual a secante cuadrada de teta menos 1. Entonces, estas identidades son las que voy a necesitar. Este es el tema en donde nosotros tenemos que decidir cuál de estos triángulos usar, ¿sí? Lo que vamos a recordar en los triángulos de Pitágoras es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si ustedes tienen a cuadrada menos u cuadrada y recordamos Pitágoras, en donde tú tienes un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado, ¿sí? Cuando tú despejas el cateto, uno de los catetos que necesitas, necesariamente el primero es la hipotenusa, ¿ok? Para que tú tengas esta forma. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Consideramos A en la hipotenusa y U va a ser un cateto. Entonces, ese cateto, lo que vamos a tener cuando tengamos A cuadrada menos U cuadrada, va a ser el opuesto. Y entonces construyes la raíz que te están dando original aquí abajo en el cateto adyacente.
Su cambio de variable va a ser a por seno de teta. Y resulta entonces que la raíz te queda a coseno de teta. Aquí el ángulo va a estar entre menos 90 y 90 grados o entre menos pi entre 2 y pi entre 2 radianes. Ese es el cambio que necesitas cuando encuentres a cuadrada menos u cuadrada. Cuando tengas a cuadrada más u cuadrada, esto lo que te muestra ya es la identidad pitagórica normal. Entonces A y U van a ser los catetos. Nuevamente U va a ser el cateto opuesto. Y entonces vamos a dejar A como adyacente y la hipotenusa es lo que vamos a tener, que es la raíz de A cuadrada más U cuadrada. Tu variable U se va a convertir en A tangente. ¿Sí? Con este cambio de variable vamos a trabajar y estas identidades se convierten a secante de teta y también está entre menos pi entre 2 y pi entre 2. Y el tercero, que es u menos a cuadrada, entonces u va a ser otra vez como es el positivo, va a ser la hipotenusa. A es un cateto, ¿sí? Pero es la constante, entonces vamos a ponerlo abajo. Entonces ponemos abajo la A y tenemos el cambio de variable u igual a tangente de teta. Eso se convierte en a secante de teta y trabajamos con este. Aquí tengo, bueno, este es el que estamos viendo. U cuadrada menos a cuadrada es igual perdón, eso es lo que nos están dando y hacemos u igual a secante de teta. Entonces, como el u es positivo es lo que vamos a poner como la hipotenusa. El a es un cateto, pero es constante, entonces lo ponemos abajo y aquí nos queda la raíz. El cambio que vamos a hacer es u igual a secante de teta y la raíz nos queda como a tangente de teta. Esos son los tres cambios. Recuerden, estamos usando estas identidades trigonométricas. Vuelvo a repetir, el que es positivo es la hipotenusa, entonces queda arriba. Si queda arriba la hipotenusa, enfrente queda la U, que es uno de los catetos, y abajo queda la raíz. Y el cambio que necesitamos es el seno de teta. Si lo que tengo es a al cuadrado más u al cuadrado, entonces voy a manejar a y u como catetos, a abajo, u arriba, y esta va a ser la hipotenusa. Y el cambio que voy a necesitar es a tangente de teta. Y si tengo u al cuadrado menos a cuadrado, u es positivo y va a la hipotenusa, a es constante, va abajo y la raíz queda de este lado. Bien. Tenemos este ejemplo. Queremos integrar x cuadrada por raíz de 9 menos x cuadrada. Bueno, entonces tenemos que evaluar la integral diferencial de x entre x cuadrado raíz de 9 menos x cuadrado. Este caso cae con la constante a cuadrada menos u cuadrada. En este caso, u cuadrada es x cuadrada. Entonces, el caso de la constante menos la función es este. El cambio de variable que vamos a usar es a por seno de teta. Y de aquí construimos nuestro triángulo y hacemos esta sustitución. Entonces, notamos que ninguna de las reglas básicas de integración aplica. Para usar la sustitución trigonométrica, observamos lo que les dije, 9 menos x cuadrado, que es de la forma a cuadrada menos u cuadrada. Así que se puede utilizar la sustitución x igual a seno de teta. En este caso, a vale 3, entonces es 3 seno de teta. De esa sustitución obtenemos que seno de teta es igual a x entre 3, de lo cual se construye el triángulo. Seno de teta es igual
a x entre 3. Usando la derivación, la derivada de x es igual a 3 coseno de teta, diferencial de teta. La raíz de 9 menos x cuadrada es igual a 3 coseno de teta. Y x cuadrada es igual a 9 seno cuadrado de teta. Todos esos elementos los busqué porque son los que voy a sustituir en esta integral. En esta integral sustituyo x cuadrada, sustituyo la raíz y sustituyo la diferencial. Ya que tenga yo esta diferencial, entonces simplifico. Y al simplificar me da diferencial de teta entre seno al cuadrado de teta. Y esto es 1/2 de la integral de cosecante al cuadrado de teta diferencial de teta. Y esto pues ya es una integral directa. Aplico tablita y me da esto que está aquí. Pero esto no es el final. Tengo que cambiar a la variable original. Entonces, en conclusión, lo que tengo acá es igual a menos raíz de 9 menos x cuadrada entre 9x más c. Notar que el triángulo en la figura anterior puede usarse para escribir cotangente de teta en términos de x. Muy bien. El siguiente ejemplo nos da la forma a cuadrada, u cuadrada más a cuadrada. En este caso, la u es 2x y la a vale 1. Y la sustitución va a ser 2x igual a tangente de x. Hago el triángulo. Recuerden que aquí al ser positivo es directamente Pitágoras. Aquí va u, aquí va a y aquí va la raíz. U es 2x, a vale 1 y es raíz de 4x cuadrada más 1, que es lo que tenemos aquí. Entonces hacemos la diferencial, la encontramos la secante y sustituimos todos los valores de la integral original a teta, simplificamos y ya tenemos la integral de la secante de teta, diferencial de teta. Con la tabla encontramos que es 1/2 del logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta más c. 1/2 del logaritmo natural de raíz de 4x cuadrada más 1 más 2x más c. Aquí ya regresamos a los valores de x. Ahora, se puede extender el uso de la sustitución trigonométrica para cubrir las integrales que contienen estas expresiones. N es un número entero. Escribiendo esta expresión, a cuadrada menos u cuadrada a la n entre 2 es igual a la raíz de a cuadrada menos u al cuadrado a la n. ¿Sale? Entonces, reescribimos esta fórmula para eso. Entonces, esta es la tarea que hacer y esta es la bibliografía en la cual nos basamos. Muy bien. Entonces, ya vimos varios ejemplos. Lo que hay que tener cuidado es cómo escoger en qué parte del triángulo nosotros vamos a colocar. Ya que escojamos cómo, entonces tenemos que encontrar cada uno de estos elementos. Este es diferencial de x, esta es la raíz que me están pidiendo y este es el valor de x cuadrada. Escogiendo correctamente, simplificas la integral de una manera adecuada. Perfecto, entonces hasta aquí vamos a ver lo que son las identidades involucradas con la trigonometría.